Buenas noches, me llamo Arley Magaña, estoy estudiando la licenciatura en enfermería en el Centro de Estudios Superiores Peninsular. A continuación me tocó exponer lo que es el tema de traumatismo cráneoencefálico en adolescentes. Les voy a platicar acerca de eso, espero que sea de ayuda y de beneficio para posteriores exposiciones o complementar parte de nuestro conocimiento como estudiantes. El traumatismo craneoencefálico es una causa importante de morbimortalidad entre la población infantil y juvenil y una causa frecuente de discapacidad adquirida entre este tipo de población. En los niños pequeños suelen producirse caídas, atropellados o accidentes en bicicleta, y en los adolescentes por accidente de tráfico y por ejemplo mucho en los deportes o en los juegos, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo definimos lo que es el traumatismo craneoencefálico? Se puede definir como la lesión de las estructuras de la cabeza producida por fuerzas mecánicas. Por lo tanto, el concepto de traumatismo craneoencefálico hace referencia a una gran variedad de patologías según las estructuras dañadas, bien sea el continente del cerebro y sus estructuras o el contenido. Normalmente un traumatismo cráneoencefálico es causado por el impacto brusco contra una superficie, originando una lesión física o deterioro funcional del contenido craneal. El pronóstico va a depender de la severidad del impacto y de las estructuras cerebrales afectadas. Okay. La importancia de este traumatismo radicará fundamentalmente en la posibilidad de provocar una lesión cerebral que, aunque en la mayoría de ocasiones no exista o tal vez podría ser mínima, en otras puede ser relevante al producir lesiones graves que pueden conducir a la muerte o dejar secuelas incapacitantes. ¿Cuáles pueden ser estas causas o qué causas pueden producir lo que es un traumatismo craneoencefálico? Ok, los principales mecanismos de la cinética del trauma son impacto de un objeto en movimiento contra la cabeza en reposo, el impacto de la cabeza en movimiento contra un objeto en reposo, o sea, al revés, o el impacto del cráneo con movimiento en rotación, siendo este el responsable de las lesiones más graves y difusas del cerebro. Las principales causas de lesión cerebral traumática dependen del tipo de lesión en la cabeza. Algunas de las causas más comunes de una lesión cerrada de cabeza incluyen caídas. Esta es la causa más común en adultos. Accidentes automovilísticos en adultos jóvenes. Lesiones deportivas en adolescentes. Ser golpeado por un objeto e incluso en ocasiones hay que analizar muy bien la situación porque puede ser producto de un maltrato infantil o a un adolescente. Lesiones por explosiones también puede ser una causa, ¿no? Las causas más comunes de lesiones penetrantes que pueden causar lo que es una fractura o ruptura craneal puede ser sufrir heridas por balas o metralla, ser golpeado por un objeto con un martillo, cuchillo o bate de béisbol, penetración de algún fragmento de hueso al cráneo por una lesión en la cabeza. Algunos accidentes como explosiones, desastres naturales u otros eventos extremos pueden causar lesiones cerebrales traumáticas cerradas y penetrantes en la misma persona. Aquí debemos hacer hincapié en algo llamado conmoción. ¿Qué es una conmoción? La conmoción se define como una alteración transitoria e irreversible del estado mental tras un traumatismo, que puede suceder una pérdida de conciencia o la memoria, puede llevar a una confusión que dura de segundos o puede tardar hasta minutos, pero que de forma arbitraria se define como menos 6 horas de duración. No se producen lesiones en las estructuras macroscópicas del cerebro o del encéfalo y no quedan lesiones residuales neurológicas graves, aunque la discapacidad temporal puede ser resultado de síntomas como náuseas, cefaleas, alteraciones de la memoria y dificultad de concentración, o la llamada síndrome post-conmoción, que suele resolverse en algunas semanas. Las actividades deportivas son una causa muy común en los adolescentes.
ya que puede provocar una forma de lesión cerebral traumática leve. Por ejemplo, aquellos que juegan fútbol americano o incluso voleibol o básquetbol o incluso también lo que es béisbol podría producir un impacto y eso puede provocar algún daño leve en lo que es puede llevar a una lesión cerebral traumática pues no tan grave, ¿no? Los síntomas incluyen pérdida de la conciencia, confusión, dificultades de memoria y otros signos de disfunción cerebral. El diagnóstico es clínico y se realiza neuroimagen cuando sea necesario. Seguimos hablando de conmoción. La conmoción cerebral es una alteración transitoria, ya aclarando y como resumen, de la función cerebral causada por una lesión fuerte en la cabeza, que puede ser un golpe. También están lo que son las contusiones cerebrales. Las contusiones o hematomas cerebrales pueden asociarse con las lesiones abiertas, incluidas las penetrantes. Es cuando, por ejemplo, chispas, decimos la expresión, se te abrió la cabeza. Por ejemplo, se estrelló una moto y podemos ver la carne viva o podemos ver el hueso del cráneo que está emergiendo. Puede ser con una cortada, puede ser... Bueno, el caso es de que las contusiones se pueden asociar con las lesiones abiertas, pero también con las cerradas y pueden alterar muchas funciones cerebrales en uso, tamaño y localización. Las contusiones de mayor tamaño producen edema cerebral difuso con aumento de la presión intracraneal. Las contusiones pueden agrandarse en las horas y días posteriores a la lesión inicial y causar deterioro neurológico y puede ser necesaria en algunos casos cirugía. Por ejemplo, hubo una serie exactamente de las famosas coreanas ahorita, de los famosos doramas, donde precisamente el padre de una de las protagonistas es atropellado en la calle. De primera instancia, pues yo me imagino que tuvo una fractura o un golpe de una lesión cerrada, porque él se mantuvo bien y sano. Él tenía una entrevista, fue a la entrevista y se mantuvo consciente, podía dialogar, podía hablar, porque él estaba fijado en obtener el trabajo, a pesar de que lo atropellaron en ese momento. ¿Cuándo empezó a sufrir el daño realmente o empezó a sentir los efectos? Cuando iba en el autobús de regreso a su casa, ya era de tarde, ya era muy noche, y prácticamente porque no se trató y no quiso ir al médico por la emergencia de conseguir trabajo para alimentar a su hija, murió en el autobús. Ese sería, por ejemplo, un ejemplo de contusión cerebral. Él sufrió un golpe, impacto por un atropellamiento. Al principio, pues él lo sintió como un golpe normal, pero no se fue a revisar, ¿no? Ahora, daño axonal difuso. El daño axonal difuso se produce cuando la deceleración rotatoria determina fuerzas de cizallamiento o que aprietan, vamos a decirlo de esta manera, llamarlo de esta forma, que provocan una rotura difusa y generalizada de las fibras axonales y de las vainas de la mielina. Estamos hablando de componentes del cerebro y de lo que es el encéfalo y todo lo demás. Ahora, unas pocas lesiones con daño axonal difuso pueden producirse tras un traumatismo cráneoencefálico menor. No se reconocen lesiones macroscópicas estructurales, pero es frecuente encontrar pequeñas hemorragias patequialales en una sustancia blanca como la TC y en el estudio histológico. Hematomas. ¿Qué son los hematomas? Son colecciones de sangre dentro o alrededor del encéfalo. Todo esto es por golpes, todo esto es por lesiones. Y pueden producirse por medio de las penetrantes o cerradas y pueden ser epidurales, subdurales o intracerebrales. Pero no voy a entrar más en detalle acerca de esto. Vamos a pasar de una vez a lo que son fracturas de cráneo. Okay, por definición, las lesiones penetrantes implican, y es lógico, una fractura. Las lesiones cerradas también pueden provocar una fractura de cráneo, como le pasó a este señor que les comentaba en ese drama, que puede ser lineal, deprimida o conminuta. La presencia de una fractura indica que participó una fuerza importante. Puede ser un golpe, tal vez por un bat, puede ser un frenón, por ejemplo, cuando vas en el autobús y te duermes y de repente te golpeas, ya sea con el asiento de adelante o si vas en auto, el frenar y no tener el cinturón de seguridad puede provocar que te golpees con el parabrisas, solo por mencionar algunos ejemplos. O incluso aquel niño que se cae de la cama
¿no? Y puede producir un golpe muy fuerte en su cabeza que puede provocar una fractura. O en los adolescentes, más que nada porque como ahorita está de moda todo lo que son los retos, los famosos retos de TikTok, de Instagram, de Facebook, donde cada vez están motivando más a los adolescentes y jóvenes a participar en este tipo de desafíos que prácticamente pueden llevar a la muerte o desafiar su propia vida. Entonces, muchos de estos eventos o situaciones pueden producir una fractura de cráneo, ¿no? Las fracturas de cráneo que implican riesgos especiales incluyen fracturas deprimidas. Estas tienen el máximo riesgo de desgarro de la dura madre o de lesiones del encéfalo subyacente. Fracturas de hueso temporal que atraviesan la zona de la arteria meningea media, y en estas fracturas una hematoma epidural es un riesgo. Fracturas que atraviesan uno de los senos durales principales pueden provocar una hemorragia significativa y un hematoma epidural o subdural venoso. Los senos venosos lesionados pueden más adelante trombosar y causar infarto cerebral. Fracturas que involucran el canal carotídeo. Estas fracturas pueden determinar una disección de la arteria carótida. Fracturas del hueso occipital y la base del cráneo o huesos de la base. Estos huesos son duros y son gruesos, por lo tanto las fracturas en estas zonas indican un impacto grave. Las fracturas de la base del cráneo que alcanzan la porción petrosa del suelo temporal suelen lesionar las estructuras del oído medio o interno y pueden alterar la función de los nervios faciales, acústico y vestibular. Y por último tenemos las fracturas en lactantes, pues vale la pena mencionarlas, aunque el tema es en adolescentes, pero pues bueno, en las fracturas lactantes los meninges pueden quedar atrapadas en una fractura lineal del cráneo con el posterior desarrollo de un quiste leptomeningeo y crecimiento de la fractura original. ¿Qué síntomas podemos nosotros tener para decir que tenemos un traumatismo craneoencefálico? Son varios y diferentes. Los síntomas de una lesión cerebral traumática pueden incluir breve pérdida de conciencia en algunos casos. Sin embargo, muchas personas con una lesión cerebral traumática leve permanecen conscientes después de la lesión, como el ejemplo que yo les di hace un momento de la persona que fue atropellada y murió en el autobús tiempo después. Dolor de cabeza, contusión, aturdimiento, mareos. No sé si les ha pasado que a veces se golpean, no sé, con una rama o incluso con la camioneta. En la parte de atrás se golpean la cabeza subiendo a la combi. Y la neta, sienten que ven hasta como a su abuelita o en estrellitas, ¿no? Qué feo. Entonces puede causar visión borrosa, ojos cansados, zumbido en los oídos, mal sabor de boca, fatiga o letargo, o sea, como que te adormeces, cambio en los patrones de sueño, cambio en comportamiento o estado de ánimo, problemas de la memoria, la concentración, la atención o el pensamiento. Ahora, si sufrimos una lesión cerebral traumática moderada o grave, puede tener los mismos síntomas, pero también puede tener otros, como dolor de cabeza que de repente empeora y no desaparece, vómitos o náuseas constantes y repetitivos, convulsiones o espasmos, no poder despertarse del sueño, pupilas más dilatadas de lo normal en uno o en ambos ojos, e incluso tartamudear o problemas para hablar, debilidad o entumecimiento en los brazos y piernas, pérdida de coordinación, aumento de la confusión o inquietud o agitación. ¿Cómo sé cuando he tenido una fractura de base de cráneo? Debido a que produce lo que es esquimosis retroarticular o signo de Badel. ¿Qué significa esto? Es como un pequeño temblor en el ojo. Empiezas a sentir que empiezan a temblar tus ojos, ¿no? Esquimosis periorbitraria o ojos de mapache. De repente se empieza alrededor de los ojos como a oscurecer. Salida de líquido cefalorraquídeo por nariz u oído. Parálisis o hemotímpano. Empieza a sangrar por los oídos también. O parálisis facial, ya sea completa o la mitad de la cara, en ocasiones. ¿Hay síntomas a largo plazo? Sí, sí los hay. Hay momentos que, por ejemplo, como dije al principio, te puedes golpear y en su momento lo sentiste como un golpe o impacto ligero, pero al pasar de horas o un día, esto puede empeorar.
Los síntomas a largo plazo, ¿no? La amnesia puede persistir y ser retrógrada o anterógrada, es decir, para acontecimientos que siguen a la lesión. Hay síndromes posconmoción que suelen observarse tras una conmoción grave, que incluye cefaleas persistentes, vértigo, cansancio, dificultad para concentrarse, amnesia variable, depresión, apatía y ansiedad. En lo general se altera o se pierde el sentido del olfato y por obviedad el del gusto y a veces la audición, y es menos frecuente que se pierda la vista. Los síntomas suelen resolverse espontáneamente de semanas a meses. ¿Cómo podemos clasificar lo que es un trauma cráneoencefálico? Puede analizarse desde varias perspectivas. Puede ser según el tipo de lesión intercraneana, con una lesión focal, o sea, enfatizándonos en un punto en particular donde sucedió el golpe. Puede ser por contusión, que ya hablamos de ello, por hemotomas, que también ya mencionamos, lesiones hemorrágicas, que también ya comentamos. También pueden ser con lesión difusa, que es una disrupción en pequeñas vías axonales como resultado de una rápida aceleración y desaceleración craneal. Ahora, según indemnidad meningénea, se clasifican en traumatismo de cráneo encefálico abierto o traumatismo de cráneo encefálico cerrado. El abierto es una lesión con solución de continuidad en las envolturas meningias y comunicación del encéfalo con el medio externo. O sea, hay problemas con la percepción, por cómo percibimos nuestro exterior o nuestro entorno o prácticamente lo que nos rodea, ¿no? Y el cerrado es una lesión sin comunicación del encéfalo con el exterior. ¿Sí? Me cuesta trabajo comunicarlo, me cuesta trabajo de adentro hacia afuera, ¿no? Ahora, según el tipo de fractura pueden clasificarse como traumatismo cráneoencefálico con fractura de base de cráneo o traumatismo cráneoencefálico con fractura de bóveda craneal. Según el compromiso neurológico existe lo que se llama una escala de Glasgow. Puede ser leve, con un puntaje en esa escala de 15 a 13, moderado, con un puntaje de 12 a 9, severo, con un puntaje igual o menor a 8. Después comentaré más o menos qué significa esta famosa escala de Glasgow. Fisiopatología. La lesión cerebral se clasifica como primaria y secundaria. La lesión cerebral primaria es causada por las fuerzas involucradas durante el génesis o durante el comienzo de este trauma. Las rápidas desaceleraciones y fuerzas angulares aplicadas a la cabeza permiten movimientos de rotación de la masa encefálica en torno a su propio centro de gravedad. La lesión cerebral secundaria le sigue y es consecuencia de una lesión primaria que produce una hipoxia, hipoperfusión, pérdida de la autorregulación cerebral, hipermetabolismo, alteración de las regulaciones de la glucosa, convulsiones y estatus, edema cerebral difuso, hidrocefalia y la hipertensión intracraneana. El manejo de la lesión intracraneana está dirigida a prevenir o minimizar el impacto de estos insultos secundarios. Okay. Ahora, diagnóstico y valoración de estos traumatismos, ¿no? Okay. La mayor reducción de la mortalidad resulta de prevenir el deterioro y daño cerebral secundario que se pueda clasificar en pacientes que han sufrido un traumatismo cráneoencefálico. La actuación del pediatra. ¿Por qué pediatra? Porque la adolescencia, al menos en el Seguro Social o en el IMSS, o hablando de lo que es México, es considerado un adolescente hasta los 18 años y a partir de los 10, si no me equivoco. Ok. La actuación del pediatra está determinada por el riesgo de lesión intracraneal establecido en la historia clínica, la exploración y, en casos seleccionados, las pruebas de imagen. Anamnesis. Es importante obtener del paciente, familiares o acompañantes la mayor información posible. ¿Qué es lo que vieron? ¿De qué se percataron? ¿Qué percibieron con respecto a las características de este traumatismo? Conocer la hora, el lugar del accidente, mecanismo de producción, si existió o no pérdida inicial de conciencia, enfermedades o condiciones previas, síntomas que ha presentado hasta la valoración clínica,
Y no ha de infravalorarse la preocupación de los padres con respecto al estado del adolescente, incluso en los casos que no sea impresionante de gravedad, ¿no? Exploración. La secuencia de actuación más aceptada es la de vía aérea más control de la columna cervical, ventilación, circulación, evaluación neurológica y también un examen físico. La evaluación de los signos vitales es una medida imprescindible ante todo paciente con un traumatismo craneoencefálico, ya que constituye un buen indicador de la función del tronco cerebral. Antes de iniciar cualquier exploración, deberemos valorar el estado y permeabilidad de la vía aérea, pero siempre bajo el más estricto control de la columna cervical. El control de la ventilación requiere además control de los movimientos tóraco-abdominales, así como la auscultación pulmonar. Exploración neurológica. La profundidad del examen neurológico está en una consonancia con el estado adolescente. En la exploración neurológica inicial se ha de evaluar el nivel de conciencia del paciente o del adolescente en este caso. Ahora sí, nivel de conciencia. Las variaciones en el nivel de conciencia son el mejor indicador de la intensidad del golpe, traumatismo o de la lesión en función general al cerebro. El instrumento de más rigor empleado para su evaluación es, como les había mencionado antes, lo que es la escala de coma de Glasgow. Ahora, ¿en qué consiste esta escala, no? Es por medio de actividades y la mejor respuesta. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, en cuanto a la apertura de ojos, ¿no? Se va calificando del 1 al 4 o del 1 al 5 dependiendo de, por ejemplo, el esquema de apertura de ojos. Si al momento de decirle que abra o cierre los ojos, vamos a clasificar, ¿no? Ausencia de dolor con 1, con dolor 2, al hablarle 3, espontánea 4. Si, por ejemplo, con respecto a su habla, o vamos a llamarle verbal, si está orientado, le damos un valor de 5. Si está confuso, un valor de 4. Palabras inadecuadas, por ejemplo, hay gente que por el golpe empieza a insultar, eso es producto de la lesión, no es que la persona sea grosera de por sí, sino que es un efecto causado de la lesión. Le daríamos un puntaje de 3. Sonidos inespecíficos, un puntaje de 2. Ausencia de dolor y de cualquier otra cosa sería 1, ¿no? Y así vamos con lo que es motora. Ese es lo que es el esquema de Glasgow. También nos debemos de fijar, ya pasando a otros exámenes físicos, a lo que es la simetría y la reactividad de las pupilas. Los párpados nos ofrecen información, pues a su cierre por estímulos luminosos o acústicos valoran la integridad del mesencéfalo, la manera en que abre, cierran los ojos con respecto o como respuesta a luz. El fondo de un fondo de ojo normal no descarta una hipertensión intercraneal de inicio reciente, ya que la instauración de la papiledema puede tardar de 24 a 48 horas. Fuerza muscular. Esta exploración puede realizarse de una valoración motora y la exploración neurológica puede complementarse con posterioridad con la exploración de los pares craneales. Ahora, ¿cuál es una exploración general? La cabeza. Se ha de realizar una cuidadosa palpación. En realidad lo va a hacer el médico, no el enfermero, pero se puede realizar una cuidadosa palpación y delicada del cráneo, de las fontanelas y de los huesos faciales, así como la inspección de las heridas del cuello cabelludo en busca de alguna fractura subyacente o signos de cualquier traumatismo oral o mandibular y en el caso de las fracturas de bases simples podemos encontrar hemotímpano, signo de Badel que ya había mencionado, ojos de mapache. Las fracturas de base compleja se acompañan además de rinolicurrea, otolicurrea o salida de papila encefálica por orificios naturales. Ok, ahora visto, esto fue muy detallado lo que comenté, pero de manera general, como un resumen de los diagnósticos o para obtener un diagnóstico podemos usar una evaluación inicial rápida del traumatismo, que es todo lo que había mencionado, el examen neurológico y determinación de la escala del coma de Glasgow, o en su defecto también podemos utilizar una tomografía computarizada.
Los tratamientos, vamos a hablar de los tratamientos para lo que es el traumatismo cráneoencefálico. Los tratamientos para la lesión cerebral traumática pues van a depender de muchos factores, incluyendo el tamaño, la gravedad y ubicación donde se encuentra la lesión cerebral. Para una lesión cerebral traumática leve, el tratamiento principal obviamente va a ser descanso. Si hay dolor, la cabeza, se pueden tomar analgésicos, cualquier analgésico de venta libre. Es importante seguir las instrucciones de un doctor profesional o alguien especializado en el área, ¿no? Para poder obtener un descanso completo y regreso gradual a las actividades normales. Recordemos que siempre debemos asistir al médico con un impacto fuerte, ¿no? No hay que autodiagnosticarnos, sino que debemos acudir con alguna persona que sepa o esté capacitada o estudiada como un doctor al respecto, ¿no? Para una lesión cerebral traumática moderada o severa, lo primero que hará el profesional de salud es estabilizarlo para evitar más lesiones. Controlará la presión arterial, la presión dentro de su cráneo y se asegurará de que llegue suficiente sangre y oxígeno a su cerebro. Una vez que esté estable la persona, los tratamientos pueden incluir cirugía para reducir el daño adicional en su cerebro, medicamentos para tratar aquellos síntomas de lesión cerebral traumática y reducir algunos de los riesgos asociados, como medicamentos contra la ansiedad, anticoagulantes, anticonvulsivos, antidepresivos, relajantes musculares. También está la terapia de rehabilitación, que puede incluir terapias para problemas físicos, emocionales y cognitivos. Estas terapias podrían prácticamente darse en lo que son las áreas de fisiatría, ¿no? Por ejemplo, en el IMSS solamente hay una, ya que se encuentra en lo que es el regional T1, y se acaba de abrir un área especializada también en lo que es la nueva UMF de los héroes. Ok. Hay varios tipos de terapia, ¿no? Hay terapia física para controlar la fuerza física, terapia ocupacional para ayudar a realizar tareas diarias, como vestirse, cocinar, bañarse, terapia del habla para ayudarse a hablar prácticamente, valga la redundancia, y otras habilidades de comunicación y tratar los problemas para tragar. Consejería psicológica, orientación vocacional, terapia cognitiva, ¿no? ¿Se puede prevenir una lesión cerebral traumática? Existen pasos sencillos que pueden tomar para prevenir lesiones en la cabeza y lesiones cerebrales traumáticas. Por ejemplo, vamos a decir, estábamos hablando de los accidentes, ¿no? Siempre usar el cinturón de seguridad, usar asientos para el automóvil y asientos elevados para niños en este caso. Nunca conducir bajo la influencia de drogas o alcohol. Usar un casco al andar eso es para adolescentes, al andar en bicicleta, andar en patineta y practicar deportes extremos o deportes normales como el hockey y fútbol. Asegurarse de que el casco quede bien sujeto y ajustado a su cabeza. Prevenir caídas, por ejemplo, hacer la casa más segura. Instalar barandas, escaleras, barras para sujetarse en la bañera, eliminar peligros de tropiezo y protectores de ventanas y puertas de seguridad, suponiendo que tengamos niños pequeños, ¿no? Eso sería lo más prevenible, ¿no? en este sentido. Claro que debemos recordar que en el caso de lo que son los adolescentes, yo creo que tendría que haber más una cultura de enseñanza, ¿no? Tratar de enseñar a los padres a los hijos para lograr colocar una crianza y una mejor ubicación en cuanto a dónde están sus valores, en cuanto a qué deben y no deben hacer, obviamente no invadiendo su privacidad ni tampoco ejerciendo opresión sobre ellos, ¿no? Sino tratando de guiarlos, porque los adolescentes son muy inestables y tienden a ser partícipes de todo lo que es nuevo, de todo aquello que los desafíe, de todo aquello que pueda provocar riesgo para su vida, ¿no? Entonces ahí sí yo considero una educación parental y considero mayormente que los padres tienen una gran responsabilidad en esa guianza de los adolescentes, ¿no? Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Agradezco mucho su atención. Sé que fue un poco extenuante esta explicación, pero les agradezco el que me hayan permitido darles esta pequeña orientación. Gracias.